2004. La SIM estaba en su mejor momento, los foros ardían de emoción y los canales de IRC rebalsaban de actividad. Hoodlum había craqueado El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media, un triunfo para la comunidad y una hazaña que parecía consolidar su reputación como uno de los grupos más grandes e influyentes del Warez. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de todo ese festejo se gestaba un escándalo que sacudiría la SIM hasta sus cimientos. Porque Hoodlum no solo celebraría su éxito, sino que lanzaría un ataque frontal contra otro grupo, un comunicado que no solo cuestionaría la legitimidad de sus rivales, sino que los expondría como una farsa. Era el 9 de diciembre de 2004, un documento comienza a circular por la SIM. No es un simple comunicado, es una ejecución pública. Hoodlum, con un tono afilado y sin piedad, desmantela la credibilidad de Reloaded. Los acusan de aprovecharse del trabajo de otros, de no tener crackers propios, de parasitar herramientas ajenas y presentarse como un grupo legítimo cuando en realidad son solo una fachada. Las reacciones no tardan en llegar. En los foros la discusión es intensa. Algunos apoyan la postura de Hoodlum, otros creen que es un ataque totalmente desmedido, pero algo es totalmente innegable. La reputación de Reloaded acaba de recibir un golpe brutal, y así, mientras la comunidad intentaba procesar lo que acababa de suceder, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Quién es realmente Reloaded? La SIM del Warez es una comunidad clandestina, compuesta por grupos dedicados al craqueo de software y otros contenidos protegidos por derecho de autor. Pero dentro de esta comunidad existen reglas no escritas que definen quién domina la escena. Algunas de las más destacadas son, por ejemplo, ser el primero en lanzar un crack limpio, hacer el mejor crack posible sin errores ni modificaciones innecesarias, y evitar lanzar propers sin justificación. Un proper es la corrección de un crack lanzado por otro grupo previamente. A lo largo de la historia del Warez han surgido varios grupos que dejaron su huella en la escena. Algunos de los más importantes que podemos nombrar son justamente Hoodlum, Fairlight, Deviants, Myth, Vengeance, Vitality and Reloaded. Reloaded es uno de los nombres más influyentes de la escena. Su surgimiento fue en el 2003, aunque muchos afirman erróneamente que su origen es posterior. Fue fundado por miembros de Deviants, luego de una fractura interna del grupo. Desde sus inicios Reloaded buscó destacar, sin embargo no estuvo exento de tropiezos. Uno de sus primeros lanzamientos fue el crack de True Crime. Si bien el juego se lanzó en consolas en noviembre del 2003, fue porteado a PC el 11 de mayo del 2004 y Reloaded liberó su crack 20 días después, el 31 de mayo. Sin embargo, fue nukeado porque solamente soportaba el idioma inglés, debiendo lanzar un crack limpio el 12 de junio. Como en toda comunidad competitiva, surgían conflictos entre los distintos grupos rivales. En junio del 2004, Reloaded acusó a Vengeance de utilizar herramientas desarrolladas por Myth y Deviants, algo que estaba prohibido dentro de la SIM. Vengeance respondió alegando que tenía permiso de los líderes de Myth y Deviants para usar dichas herramientas, pero al mismo tiempo insinuaron que Reloaded no contaba con ningún ex líder oficial de Deviants en sus filas, cuestionando así la legitimidad de su origen, poniendo en dudas por primera vez la reputación de los miembros de Reloaded. Reloaded liberaba un proper para Sonic Heroes y aprovechaba la oportunidad para mofarse de Hoodlum, ya que ellos intentaron demostrar que consiguieron vulnerar Safe Disc 4 con el lanzamiento de Sonic Heroes, pero su crack era un loader camuflado. Reloaded se burló de ellos y los comparó con Deviants, que tuvieron un incidente similar con Need for Speed Hot Pursuit, caso en el cual el verdadero crack sería lanzado por Immersion horas más tarde. No contento con esto, Reloaded hizo una declaración aún más incendiaria. ¿Qué pasó con el respetado grupo de Hoodlum? Lo que pasó fue Myth. Primero fueron con Vengeance y ahora corrieron a refugiarse con Hoodlum. La acusación era clara. Myth estaba manipulando los grupos más grandes de la scene. Primero a Vengeance y luego a Hoodlum, al mismo tiempo que intentaban desprestigiar a otros grupos nukeándolos o acusándolos de vender software. Uno de los archivos más explosivos que surgieron en la guerra contra Hoodlum fue el NFO Hoodlum Sucks, donde se afirmaba que Hoodlum y compañía estaban lanzando loaders disfrazados de cracks y desechaban los propers legítimos de Reloaded y Elegance. Según había trascendido, Hoodlum veía con malos ojos a Reloaded porque consideraba que estos se movían con demasiada arrogancia, aprovechándose de una reputación que no les correspondía. Pero lo que realmente encendió la mecha fue el caso de Sonic Heroes. Como ya vimos, Hoodlum había lanzado su crack para este juego, el cual rápidamente fue nukeado por Reloaded, quienes no solo descalificaron el crack de Hoodlum, sino que los acusaron de no estar a la altura de la SIM. ¿Qué es lo que haría Hoodlum? Desde la primera línea, en Hoodlum dejaron en claro su postura. Reloaded era un fraude, un grupo que mentía sobre su conexión con Deviants
y que intentaba construir una reputación a base de engaños. Para empezar, Hoodlum en su NFO nunca menciona a Reloaded por su nombre. En su lugar los llama repetidamente Retarded. Además, a través de un tono irónico y sarcástico le explican a Reloaded la diferencia entre un crack y un loader, sugiriendo que su crack de Sonic Heroes funcionaba de una manera que ellos no estaban dispuestos a revelar, pero que no se trataba de un loader. Hoodlum acusa a Reloaded de apropiarse del nombre de Deviants sin ningún derecho. Según ellos, no había ningún ex líder de Deviants en sus filas, por lo que el intento de Reloaded de vincularse con ese grupo no era más que una estrategia para ganar credibilidad. Afirmaron que en realidad Reloaded era una decisión de Lammers de Deviants que se dejaron llevar por el ego. También mencionan que el fundador de Myth y de Hoodlum son la misma persona, y además esta persona es quien creó el nombre de Deviants. Esto les daba, según ellos, autoridad absoluta sobre las herramientas de Deviants y además el derecho de decidir quién podía usarlas y quién no, dando a entender que como Reloaded no tenía ni un ex líder de Deviants en sus filas, no tenían derecho a utilizar las herramientas que usaban. Según Hoodlum, el problema no fue Myth quien provocara la ruptura de Deviants, sino que ciertos miembros traicionaron a su grupo y formaron Reloaded. Hoodlum también aprovechó la ocasión para advertirle a Vengeance que Reloaded tenía una admiración especial por un cracker en particular y que estaban intentando reclutarlo. En una acusación aún más seria, Hoodlum dejó entrever que Reloaded compraba hardware en el mercado negro de Europa del Este, insinuando que podría estar vinculado a actividades más turbias dentro de la scene. Por último, Hoodlum llama a los integrantes de Reloaded a desconfiar de sus líderes, porque no ven en ello más que oportunistas sin talento. La scene se dividió en dos bandos. Algunos defendían a Reloaded argumentando que Hoodlum estaba exagerando y actuaba con resentimiento. Otros, como Vitality, aseguraron que Reloaded los estaba amenazando con denunciarnos al FBI tras un supuesto malentendido con un cracker ex Vitality. A pesar de que la reputación de Reloaded comenzaba a tambalearse y los siguientes lanzamientos fueron examinados con lupa, ellos respondían de la mejor manera que conocían, con cracks. Con el tiempo se consolidaron como uno de los grupos más importantes dentro de la scene, por una racha de lanzamientos exitosos de alto perfil. Splinter Cell Chaos Theory, 424 días después de su lanzamiento, el 26 de mayo de 2006. Assassin's Creed, liberado el 29 de febrero de 2008, un mes antes del lanzamiento oficial. Sin embargo, fue noqueado por no ser la versión final y tener problemas de estabilidad. Publicaron el crack definitivo más de un mes después. Craquearon el Spore el 2 de septiembre de 2008, 3 días antes de su lanzamiento oficial. El 5 de marzo del 2012, un día antes de su lanzamiento, liberaron el crack de Mass Effect 3. Battlefield 4, el 29 de octubre del 2013, el mismo día de su salida. Watch Dogs, el 26 de mayo del 2014, un día antes del estreno oficial. Far Cry 4, el 11 de noviembre de 2014, una semana antes de su lanzamiento oficial, gracias a una filtración de Amazon Alemania. Además, como dato de color, podemos decir que Reloaded tiene uno de los momentos más irónicos de la historia del scene, porque resulta que Ubisoft, con el parche de actualización 1.02 del Rainbow Six Vegas 2, además de incluir nuevas armas, instaló secretamente una medida de seguridad que verificaba si estaba o no inserto el disco y evitaba que el juego se ejecute en caso de no detectarlo. Si bien esto no fue un problema para los jugadores que compraron una copia física, los que tenían la versión digital quedaron baneados permanentemente. ¿Cuál fue la solución de Ubisoft? En lugar de corregir el error con su propio código, simplemente tomaron el crack de Reloaded y lo redistribuyeron como si fuera un parche oficial. El escándalo fue mayúsculo. Reloaded había resuelto un problema que la misma Ubisoft causó y no podían solucionar, evidenciando la ineficiencia de los software antipiratería y con la ironía de que una empresa dependiera del trabajo de aquellos a quienes quería combatir. Lo que comenzó como una simple disputa entre dos grupos se convirtió en una de las batallas más icónicas del Warez. Si te preguntas quién ganó realmente, la respuesta es depende a quién se lo preguntes. Para algunos, Hoodlum expuso la verdad y defendió la pureza del cracking. Para otros, Reloaded demostró que, sin importar los ataques, mientras sigas lanzando crack seguirá siendo relevante. Pero en la scene todo es efímero. Con el paso de los años, la guerra entre estos dos grupos se fue desvaneciendo, dejando atrás solo fragmentos de archivos NFO, discusiones olvidados en foros y una historia que, aunque en un momento sacudió a la comunidad, hoy es una leyenda dentro del mundo del Warez. El tiempo avanza, los métodos cambian y los grupos desaparecen o se reinventan. Pero una cosa es segura, la guerra entre Hoodlum y Reloaded dejó una marca imborrable en la historia del Warez. Y quizás en algún rincón oscuro del scene, esta batalla aún no haya terminado.